El apóstol Pablo tuvo una experiencia maravillosa, una experiencia trascendental que le cambió por completo su vida. Este hombre ciertamente es de gran inspiración, su testimonio. Si nosotros prestamos mucha atención a lo que la palabra del Señor nos enseña, cómo fue esa experiencia, qué fue lo que ocasionó en él, sin duda alguna nos vamos a motivar, nos vamos a inspirar en la vida de este apóstol. Y también para aquellas personas que aún no han tenido un encuentro con el Señor, yo creo que en este día lo van a tener, van a decidirse. Así que hoy en este día vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera a Timoteo, capítulo número 1, versículo del 12 al 17. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar para que sea Dios tomando el control de esta enseñanza y que tus ojos sean abiertos y tu corazón se disponga a recibir hoy esta palabra que Dios tiene para ti. Padre soberano, amado Dios, te adoramos. Con todo mi corazón, Señor, me postro delante de ti para pedirte, Señor, que tú seas ministrando cada vida que en este momento está, Señor amado, escuchando esta palabra. Oro por cada uno de aquellos que nos siguen fielmente, aquellos que hacen un alto, Señor, en sus actividades para detenerse a escuchar tu voz. Quiero que uses mi vida, Señor. Nada sé ni nada soy, pero tú eres el que tienes el conocimiento, Señor amado, y la sabiduría, y sabes lo que cada vida necesita. Oro para que esas vidas que están oprimidas sean liberadas, y para que aquellos que han perdido toda esperanza hoy puedan ser fortalecidos, Señor, en ella. Gracias porque tú lo harás. Tú, Señor, ministrarás vida, ministrarás salud, ministrarás gozo a través de la palabra. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra. Amén y amén. Sin duda alguna, Pablo experimentó una experiencia tan extraordinaria en su vida que cambió todo su mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, amigo, amiga que me escuchas. En tu vida que de pronto no le encuentras el sentido y no sabes ni para qué viniste a esta tierra.
Hoy en esta enseñanza que he titulado Una experiencia trascendental. Sí, porque eso es lo que el apóstol Pablo experimentó. ¿Quién era Pablo? Era un hombre llamado Saulo de Tarso antes de venir al conocimiento de Dios. ¿Sabe quién era? Era un hombre pecador. Sí, era un hombre que era muy aferrado a sus creencias religiosas, a tal punto que creía que estaba haciendo lo bueno con su actitud y con sus acciones negativas y muy malas. El enemigo lo tenía engañado, el enemigo de nuestras almas, Satanás, lo tenía engañado. Y podemos ver aquí cómo él comienza diciendo que daba gracias al Señor que lo fortaleció, a Cristo, Señor, que lo tuvo por fiel, dice, poniéndolo en el ministerio. Imagínense, este hombre, ¿quién era? Era un hombre pecador, era un hombre que, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía él? ¿Sabes qué hacía? Era un hombre que era blasfemo. Él mismo lo está diciendo aquí en los textos que hemos leído. Él era un blasfemo. ¿Y qué significa eso? Que él blasfemaba verbalmente contra la majestad divina. Era un hombre implacable, era un hombre sin temor de Dios. Pero no solamente era blasfemo, también, ¿qué hacía él? Era un hombre perseguidor. ¿Perseguidor de quién? Perseguidor de los cristianos, de aquellos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Él los perseguía. Y eso lo podemos ver, y muchos de los que conocen al Señor saben acerca del libro de Hechos 9, donde nos narra la conversión de este hombre. Que él iba respirando amenazas de muerte, dice, contra los del camino, contra los que creían en el Señor. Llevaba cartas de principales sacerdotes para ir y asolar a todo aquel que encontraba en el camino que profesase a Cristo Jesús. Él estaba en su ignorancia, hacía eso creyendo que estaba haciendo bien, pero estaba ignorando. Y muchas veces ignoramos ciertas cosas. Desconocemos que cuando hacemos algo contra un hermano, lo estamos haciendo contra Dios. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque el apóstol Pablo creía que él estaba haciendo lo correcto. Y sabes una cosa, él los perseguía a los cristianos, él los asolaba, los encarcelaba. Mira, él hacía de todo lo malo que puedas imaginarte. Eso nos dice en el libro de Hechos. Y sabes, ¿qué más era él? Él mismo se está diciendo lo que él era. Es que él necesitaba esa experiencia trascendental, y de seguro, amigo que me escuchas, tú también lo necesitas, como un día lo necesité yo y como lo necesita todo aquel que está sin fe y sin esperanza en este mundo, creyendo que está haciendo lo correcto. Qué bueno que Dios nos abre los ojos para darnos cuenta que en el mundo espiritual, cómo se mueven los demonios y cómo es lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que quiere hacer a través de su poder. Pablo dice que él era blasfemo, que él era un perseguidor, y no solamente eso, también era un injuriador. ¿Sabes qué significa injuriador? Una persona que injuria. Injuriador es una persona que quiere hacer mal a alguien, una persona que ofende. Escucha, eso significa injuriador. Perseguidor, que persigue, que acosa, que está allí hasta lograr su cometido en cualquier cosa que se proponga, ¿verdad? Pero
injuriador, Pablo se denomina así. Así él decía, yo era esto, decía él. Es un injuriador, uno que ofende, uno que causa descrédito o atenta contra la buena reputación, el buen nombre o estima de alguien. Eso era el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Entonces, nosotros podemos ver aquí que él aquí está diciendo que él era todo esto, pero él fue recibido, dice, a misericordia, aunque había sido blasfemo, aunque había sido perseguidor, aunque había sido injuriador. Dios lo miró con ojos de compasión, como en ese momento, amigo, amiga que me escuchas, Dios te está mirando a ti, porque lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepienta del mal o de la perversidad que de pronto el enemigo ha puesto en el corazón de aquel que no conoce. En realidad el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, no conocía de verdad a Dios y por eso él actuaba así. Por eso él lo dice. Él dice, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué fue recibido a misericordia? Porque dice, porque lo hice por ignorancia. Mira, lo hizo por ignorancia. Dice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Eso pasaba con el Saulo de Tarso en ese entonces. Él lo hizo por ignorancia. Él creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo es mal delante de Dios? Él creía que estaba defendiendo su doctrina, haciéndole un favor a Dios. Y por eso él ahora, nosotros podemos ver en esa experiencia trascendental que él experimentó algo maravilloso. ¿Qué es lo que experimentó? Mira, aquí nosotros podemos ver en el capítulo 9, versículo 5, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros de Hechos? Yo te invito, sin que te vayas, no cambies en Timoteo, déjalo señalado allí, pero vayamos al libro de Hechos capítulo 9 y vamos a ver lo que sucedió con Saulo de Tarso, el famoso apóstol Pablo. En el versículo 5, ¿qué es lo que podemos ver? Que él tuvo una experiencia, como digo, trascendental. ¿Por qué? Porque él se encontró con Jesús. Él iba, porque dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos los míos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos ir a hacer algo y de repente Dios nos cambia los planes? Él iba ahí respirando amenaza de muerte, pero en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 5 de Hechos, dice, vamos a leer el 3. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escucha, este hombre se encontró, qué experiencia más extraordinaria, más maravillosa. El mismo Cristo de la gloria se le reveló en el camino porque era necesario poner un alto a este hombre. A este hombre blasfemo, perseguidor, injuriador. Yo me imagino la iglesia entera orando, porque era la iglesia primitiva, que debe de ser lo mismo ahora, la iglesia en la actualidad, una iglesia que ore contra las fuerzas infernales del mal que tratan de hacer mal al pueblo del Señor, de detener a la iglesia. Dice, mira, la iglesia, ¿cómo debe haber estado orando ante tanta maldad de este hombre? Le tenían terror a este hombre.
Pero no hay nada que la oración no pueda cambiar. No hay ser humano que no pueda ser transformado con la oración de hombres y mujeres que creemos en Dios. Porque no hay nadie más poderoso que Dios. Y Dios es el que tiene la última palabra, y Él es soberano y es poderoso para transformar al ser más malvado sobre esta tierra. Y con el terror que le tenían a Saulo, era necesario que Jesús le diera esa experiencia. Lo hizo caer del caballo donde iba. Lo hizo caer en tierra para poder hacer que él tenga esa experiencia trascendental que le cambiaría su vida, que le cambiaría su modo de pensar, que le cambiaría sus acciones. Y dice la palabra que él temblando, porque él le dice quién es Señor. Nunca le había sucedido eso. Cuando el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga, imagínese, él se puso temblando, temeroso. Estaba ahí que no sabía qué hacer. El que antes se sentía con todo el poder del mundo para arrasar y hacer todo lo que bien le placía. Ahora se encontraba temblando, así lo dice la palabra, temeroso y temblando. Le dice al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y quizás puede ser esa la experiencia que Dios puede hacer en tu vida si estás obstinado en no querer hacer lo bueno sino lo malo. El Señor te llama o por las buenas o por las malas. Si tiene un plan contigo, lo va a hacer. Lo importante aquí es que en esa experiencia podemos notar que el Señor le dijo, no es que estás persiguiendo a los hermanitos. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Porque dice la Biblia que Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo no le quedó más que, él pensaba que era el líder. Por eso dice, por ignorancia, dice. Él fue recibido en misericordia por ignorancia, porque a veces hacemos cosas ignorando la realidad. Y él le dice, ¿qué quieres que haga? Y ahí el Señor le da instrucciones. Mira esa experiencia tan linda, tan hermosa, ¿no? ¿Y qué es lo que el apóstol descubre aquí? El favor y la gracia de Dios. Y ese favor y esa gracia de Dios es la que Dios quiere mostrarte a ti también, amigo, como me la mostró un día. A mí y a todos aquellos que hemos rendido nuestro corazón al Señor, que creemos de esperanza contra esperanza y que estamos aquí parados en fe. No soy perfecta, nadie lo es. El Señor nos mira con ojos de amor y nos ve a través de Jesucristo perfectos, ¿no? Pero en realidad, humanamente no somos perfectos. Somos humanos, tenemos una naturaleza adámica, pecaminosa, carnal, siempre tendiente al mal, pero que con la ayuda de Dios, buscando su presencia, esa naturaleza puede estar sujeta al Señor. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces a veces se saldrán ciertas cosas en nuestras vidas, ¿no? Porque somos así, humanos. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Así que, mira, también conocía el corazón de Pablo, de Saulo de Tarso en ese entonces, de un hombre que era, en sí él creía y hacía las cosas por ignorancia, celoso de sus tradiciones heredadas por sus padres. Y por eso Dios lo miró con misericordia. Y él pudo experimentar esa experiencia trascendental en su vida y pudo ver la gracia y la bondad de Dios para con él. Le dijeron qué hacer y Dios lo llama al profeta Ananías y le dice, anda y ve a la calle tal, allá está un hombre que ora
Él estaba ciego, 3 días ciego, el Señor lo dejó. Y él decía, pero si ese hombre, así parafraseando el versículo, es el terror de nosotros los cristianos, ¿cómo me mandas a orar por él? Y el Señor le dijo, ve porque él ora. En otras palabras, ve porque ya tuvo un encuentro conmigo. Ve porque ya le cambié su manera de pensar. Ve porque él ya está dispuesto a hacer mi voluntad y a servirme, porque para eso lo he llamado. Ve porque ya yo hice la obra en él a través de la experiencia que le di. Y Ananías fue. Y así fue como se levantó este hombre en el ministerio que Dios le encargó. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Hechos 9:6. Nosotros podemos saber aquí, Hechos 9:6, mira lo que dice. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y él fue. Y ahora en el libro de Timoteo, que estábamos viendo, 1 Timoteo 1, del versículo 12 en adelante, él sigue diciendo aquí, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Se encontró con la gracia y el favor de Dios. Dios quiere que te encuentres con su gracia y con su favor. Están ahí disponibles. Ya no resistas más, ya no luches más. Ríndete a Él, porque estamos en tiempos peligrosos, porque Cristo viene ya, porque Él quiere que tú seas salvo, salva, querida amiga, querido amigo. Él quiere que vengas a sus pies, que te rindas. Y sabes que al encontrarse con la gracia y el favor de Dios, este hombre, vemos que dice, el Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Y esta palabra es digna de ser recibida. Recibe esta palabra, porque es digna de ser recibida. Dios te la da hoy a ti. Y Él dice aquí, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Porque Él vino a buscar, no dice al sanos, sino enfermos. Y ninguno de nosotros estábamos sanos. Todos nacimos con la mancha del pecado. Y lo importante es que tengamos oportunidad, tenemos mientras que estamos con vida. Hoy Dios te está dando una oportunidad para que te vuelvas de los malos caminos. Para que si has estado actuando como Saulo de Tarso, pensando que estabas haciendo bien y has estado haciendo mal, has estado haciendo daño, entonces Dios te dice, solamente ven y cree. Humíllate delante de mí, dice el Señor. Y Él tiene el poder para transformarte. ¿Sabes? Él dice aquí, que es lo que nosotros podemos ver, que su experiencia se convirtió en uno de los... La experiencia de Saulo de Tarso, ¿ve? Después del apóstol Pablo, se convirtió en un gran ejemplo de longanimidad para nosotros. De longanimidad de parte del Señor para todo ser humano. Sí, aquí dice bien claro, fui recibido a misericordia para que Cristo mostrase en mí, primero, dice, su clemencia, para ejemplo de lo que habían de creer. Es el ejemplo de Pablo. Dice, es un ejemplo de la longanimidad de Cristo. Dios te ama, Dios te espera, Dios está esperando por ti, amigo. Y lo que podemos ver es que la decisión de él, la decisión del apóstol, de Saulo de Tarso en ese entonces, fue rendirse al Señor, fue adorar al Señor y fue, dice la palabra, servir al Señor. Eso es lo que podemos ver. Y le adora, en el verso 17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Qué experiencia más hermosa. Para Dios no hay imposibles. Dios puede cambiar y transformar la vida de cualquier ser humano. Solamente requiere de un corazón contrito y humillado, que reconozca su condición de pecador y que esté dispuesto a que Dios obre en su vida, a rendir su vida a Él, a hacer un giro de 180 grados. No vamos a ser perfectos jamás aquí en la tierra, porque el que comenzó la buena obra, que es el Espíritu Santo, es el que la irá perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo.
Mientras que estamos en esta tierra, seguimos siendo tratados, seguimos siendo moldeados por el alfarero, seguimos siendo formados, que Dios nos da forma. Y solamente queremos que Él nos haga como Él quiere que seamos. En este día yo te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra de esperanza, porque el Señor te dice: ven y corre al trono de la gracia. Ven y corre a obtener el oportuno socorro. Los brazos del Señor están abiertos. Su corazón está dispuesto a perdonarte siempre, porque ese es el Señor. Un Dios perdonador, misericordioso, aunque también es fuego consumidor cuando el ser humano se rehúsa a creer, se resiste. Pero ante un corazón contrito y humillado, mira, Él se derrite. Así que en este día vamos a orar. Padre mío, te alabo con todo mi corazón. Gracias por permitirme hablar esta palabra y por permitirme llegar a los corazones de cada fiel seguidor. Oro por sus vidas, Señor. Oro por aquel fiel seguidor que aún no te ha rendido su corazón, que en este día esta palabra haya hecho un eco. Mira aquellos que piensan que no tienen perdón de Dios. Quizás hicieron tantas malas acciones, hicieron tanto mal que quizás se han de sentir culpables, pero en este día rompe toda atadura, rompe toda cadena, pudre todo yugo de pecado y libéralos, Padre, libéralos ahora. Mira ese corazón contrito y humillado que en este momento está rindiéndose a ti, que en este momento te pide perdón y te dice que lo hagas un nuevo ser. Hoy te pido que el poder de tu Espíritu Santo les ministres allí y rompa sus ataduras y quite las vendas que el diablo les ha puesto. Ahora, Padre, revélate a sus vidas y muéstrales tu amor. Hazles sentir un abrazo tuyo como muestra de que le has perdonado. Hazle sentir una experiencia maravillosa como la que experimentó el apóstol Pablo, Señor. Y levántalos con un ministerio para que puedan servirte y ser de ejemplo, para que las vidas de ellos sirvan para glorificar tu nombre, Señor. Acércate a aquel corazón. Hay vidas allí necesitadas. Hay vidas que están clamando. Hay vidas que te han dicho: no puedo más con esta vida, que para mí no es vida. Ahí, Señor, donde está la necesidad, súplela. Ahí donde está aquel que necesita un abrazo, dáselo. Aquel que necesita experimentar tu perdón, en este mismo momento, mira su oración de renuncia al pecado y su oración de aceptación a ti, Señor, al único Salvador, a Jesús el Señor. Entrónate en el centro de esos corazones. Entrónate, Padre, dice el Señor, y Salvador de sus almas, y escribe su nombre en el libro de la vida. Y a todos aquellos que estamos en el camino, ayúdanos. Ayúdanos a seguir perseverando, haciendo lo bueno, Señor. En el nombre de Jesús, para parecernos cada día más a ti. Y que el mundo pueda ver reflejado en nosotros tu rostro de amor. Gracias. En el enfermo, glorifícate y sánalo. En el que está atado, su mente turbado, libéralo en el nombre de Jesús. Gracias. Esta palabra, Padre, produzca el fruto que tú necesitas ver, para la cual tú la enviaste. Gracias en el nombre de Jesús. Recibe la gloria y la honra. Amén. Qué bendición poder compartir con ustedes una vez más esta palabra preciosa que nos llega al corazón, que nos muestra el amor, la bondad, la gracia de Dios. Amigo, sigue adelante. Y déjeme decirle a todos los fieles seguidores que oramos por usted constantemente. Sí, oramos para que el Señor sea bendiciendo sus vidas y cumpliendo el propósito por el cual Él los trajo a este mundo. Y que el Señor sea pues siguiendo con su plan para con ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas. Me encuentran en Facebook como Iglesia Oasis de Paz y en YouTube como Pastora Julie de Zavala. Le motivamos. Suscríbase, dé like y comparta esta bendición. Que la paz de Dios gobierne su vida. Shalom.